Y a su nombre. ¿Vive o no vive? Y a su nombre. Vayamos un ratito al libro de Hechos de los Apóstoles. Y a su nombre. Capítulo 10. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10, versículo 1 en adelante. Aquí habla de dos hombres. De Pedro. ¿Y de quién? De Cornelio. Vamos a poner dos ejemplos de estos dos hombres. Y vamos a hablar de Pedro y de quién? De Cornelio. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador, era un judío. Cornelio era un soldado italiano, era un gentil, ¿verdad? Eran dos diferencias, era un gentil y el otro era un judío, ya conocía la palabra, y el otro no conocía. Pero miren lo que dice la palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Quién era este hombre? Era un centurión de la compañía llamada la Italiana. De la compañía llamada la Italiana. Este hombre era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo era este hombre? ¿Cómo era? Era católico hasta pasado mañana. Él iba a la santidad. Y dice que este hombre era piadoso. Él era piadoso, él no conocía de Dios. Él era piadoso, era temeroso de Dios, hasta más que nosotros, con toda su casa, o sea, toda su familia. Y este hombre hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo me imagino cómo oraba a Dios. Es que era un italiano. ¿Cómo habla un italiano? ¿Cómo? Espagueti. ¿Cómo habla un italiano? Bambino. Bambino, no, pues esto no puede ser así, pues. Solo los judíos son salvos y nosotros no. Yo me imagino cómo tendría que haber estado hablando. Pero, o sea, de verdad, ¿no? ¿Cómo habrá estado este hombre orando? Diciendo tantas cosas, hablando con el Señor. ¿Mas qué pasa, pues, Señor? Solo con ellos nomás la salvación y nosotros, no gentiles. Tú ayúdanos, Señor. Él estaba orando y también estaba Pedro orando en otro lugar. ¿Quién estaba orando en otro lugar? Pedro. Y ya vamos a ver, mire cómo estaba orando Pedro y qué estaba haciendo Pedro en ese momento y cómo este hombre oraba, porque era un hombre piadoso, temeroso de Dios. ¿Y qué más dice? Y toda su casa eran que temían a Dios. Pero él no conocía a Dios. Él era gentil. Un ejemplo en su casa. Un familiar suyo no conoce de Dios. Y le dice a usted, no, si yo también le estoy pidiendo a Dios para que Dios me cambie. ¿Usted qué haría? ¿Usted creería eso? Que Dios lo pueda escuchar. ¿Usted cree que Dios lo puede escuchar? Sí. Que en su casa o en su familia, usted es creyente, usted es un cristiano, usted ora a Dios, se mete en oración y usted sabe cómo va. Pero de pronto en su casa esa persona no conoce a Dios y usted lo exhorta y dice, oye, ya, deja de estar fumando, deja de estar tomando, deja de estar haciendo todo eso. Y esa persona dice, pues yo también le estoy pidiendo a Dios, yo también le rezo para que Dios me ayude y Él me cambie. ¿Usted cree que Dios escucha esa oración? Dígame. Por eso no desprecie cuando una persona está diciendo que también está pidiendo. Y yo lo digo por mí, porque yo no conocía de Dios, yo le lloraba a Dios que me cambie. Yo le lloraba a Dios por una vida nueva. Yo le lloraba a Dios para ser otro hombre. Y esa oración en el tiempo de Dios la respondió. O sea, no fue inmediato porque él seguía fumando. No fue inmediato porque seguía haciendo lo malo. Pero en el tiempo de Dios, Dios dijo, aquí está la oración de Pedro Mora León. Fumanchú, vamos a ver. Esa cosa de esta oración. Y huele rico a lágrimas, sufrimiento, dolor, a cambio. ¿Dónde está?
Dígale a otra vez, ya te voy a cambiar. Estaba fumado. Es que yo borracho y fumado le oraba a Dios. Yo me acuerdo que a mí me decía mi hermano, estoy delante de Dios. Yo iba borracho y yo me arrodillaba y le decía, quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar, estoy delante de Dios. Y él me decía, tranquilo, que Dios sí, ahora entiendo. Por eso él decía, Dios sí te oye. Yo le decía, pero ¿cómo si yo hago lo malo? ¿Cómo me va a escuchar? Ora tú, reza tú, porque tú sí te oyes. Sigue pidiendo que Dios te va a responder. Entonces yo entiendo ahora el cambio de mi vida. Es porque yo también un día hice una oración y Dios la respondió en su tiempo. Y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde estamos con Cornelio? Este hombre era piadoso y que temeroso de Dios con toda su casa y que hacía ¿qué cosa? ¿Qué cosa hacía? Muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente, ¿qué vio? En una visión. Mire cómo Dios le da una visión a este hombre. Vio claramente en una visión cómo la hora novena del día. A ver, ¿dónde está? Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. Mire la visión que Dios le da a este hombre, que es un gentil. Como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba a su casa y le decía, Cornelio. ¿Cómo le decía? ¿Mas qué pasa? Callarí, no ha hecho nada. Entra el ángel y mire lo que dice. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones. ¿De quién estaban escuchando? ¿Las oraciones de quién? Díganme de un gentil. Tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Mire, para memoria. ¿Memoria significa para qué? Para recordar. O sea, las oraciones que él hizo, Dios las recibió para recordarlas en su tiempo y hacer lo que ese hombre le había pedido. Para memoria de Dios, para recuerdo, para tenerlo presente Dios de lo que había pedido este hombre. Miren lo que dice. 5. Envía pues ahora hombres a Jope. Miren lo que le habla. Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este está posando en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué manda? Sus criados manda que lo manden a ver a quién. A Simón, llamado como sobrenombre ¿qué? Pedro. Que lo vayan a ver para que le cuente la visión que había tenido. Pero para que este hombre venga, Dios tenía que también mostrarle algo. O sea, él oraba por un cambio y él acá oraba para que los otros también reciban la palabra. Entonces, Dios tenía que mostrarle algo para que él pueda ir a la casa de este hombre. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, pero hasta que ellos llegaran, Pedro subió a la azotea para orar cerca de las horas sextas. Y Pedro, cuando estaba en la azotea, cuando estaba orando, tuvo un gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban la comida, le sobrevino un éxtasis. Comenzó en el Espíritu a temblar, comenzó a sentir el Espíritu Santo y vio el cielo abierto y que descendía del cielo algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales terrestres, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, no entendía. He aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta.
Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la puerta, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios para que Pedro vaya a la casa con los restos? Poner un lienzo con un poco de animales que no podían, los judíos no comían. Pero el Señor dijo: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Dios le estaba diciendo: vas a ir donde yo te envío, vas a ir a este lugar donde este hombre te lo ve, porque allá hay un hombre que tú lo vas a ver como inmundo, como impuro, pero yo quiero que vayas porque yo ya lo limpié con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y aunque haya sido un gentil, aunque haya sido lo que haya sido, en sus oraciones han llegado delante de mí, y yo también lo voy a hacer salvo. Y a su nombre, ¿vive o no vive? Amén. Y le relataron toda la historia a Pedro. Y Pedro dijo: ven acá de una vez. Yo no sé, Dios no hace excepción de personas. O sea, Dios puede escuchar la oración suya, de esa persona, de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa. Usted lo ve como el más vil pecador, como el drogadicto, el borracho, el mentiroso, lo que sea. A ese también lo escucha. ¿Sí me escuchó? Para que no lo rechace, para que no lo tomen poco, para que no crea que ese hombre, en medio de lo que usted le ve, de todas las cosas que hace, pero ese hombre dentro de su corazón, dentro de sí, ese hombre anhela cambiar y dejar todas esas cosas. Y esas oraciones son las que llegan delante de Dios. Un ratito el versículo 15. Perdón, 47. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos ¿qué? Por algunos ¿qué? Días. ¿Respondió o no respondió? ¿Y a quién le respondió? A un gentil. La Biblia habla, aquí concluye, la Biblia habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. La Biblia dice que este hombre respiraba amenazas de muerte. ¿Contra quiénes? Contra los discípulos. Era un hombre malo, era un perseguidor, era el mismo diablo que perseguía a la iglesia. Y este hombre, cuando iba en su caballo a Damasco a arrestar a todos los discípulos que se habían ido para allá, porque había una persecución tremenda contra todos los cristianos, este hombre pidió permisos, cartas, para poderlos arrestar, para poderlos encarcelar, para poderlos golpear y para, si es posible, matar. Y este hombre iba con esas amenazas de muerte, el mismo diablo. El mismo diablo. Y cuando ese hombre iba en el caballo, en medio camino escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dice: ¿quién es el Señor? Y una luz radiante viene sobre él. Y él cae del caballo. Dice que todos los que iban con él escucharon la voz, pero nadie dio a nadie. Cuando cayó este hombre, se trata de levantar, sus ojos tenían como unas cosas aquí. No podía ver, estaba así, como unas costras aquí en los ojos. Y él comenzó: no veo, no veo. Y le dice la voz: ahora levántate y vete a la calle derecha y quédate ahí, porque ahí se te dirá lo que tienes que hacer. En esa misma hora estaba orando un hombre llamado Ananías, un discípulo del Señor. Y Saulo, cuando fue llevado a ese lugar, dice que durante 3 días Saulo estuvo ahí. Mire, ciego, malo, perverso, perseguidor, el mismo diablo, orando a Dios, rezando a Dios. Haber sido esto, hablemos así, rezando a Dios que lo cure, que lo sane. Ananías estaba que oraba en el Espíritu. Y cuando estaba orando, cuando uno está orando ante Dios, viene la revelación, viene la voz de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted que ha escuchado la voz de su mujer, ¿sí o no? Porque del Espíritu no ha escuchado. Ya hasta aquí horas. Ya, pero tú lo has dicho. Y no sabe que está orando hasta por ella misma. Estaba ahí Ananías orando. Orando estaba Ananías. Cuando de un momento dado viene la voz del Señor: Ananías.
Ándate a la calle derecha, a la casa tal. Ahí hay un hombre que en este mismo momento está orando contigo y quiere que vayas tú a que tú pongas la mano sobre su, porque te ha visto en visión que tú llegas y le pones la mano y sus costras y todo lo que tiene sus ojos en ese momento sale de sus ojos y recibe la vista. Mire, lo mismo Dios le mostraba al uno como al otro. Estaban ahí orando por una necesidad, pero el uno era creyente y el otro no. Y cuando llega este hombre llamado Ananías, cuando llega, entra, ¿y qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Cómo le dice? ¿Cómo dice? Saulo, pana, ñaño. ¿Cómo le dijo? ¿Hermano qué? Hermano Pablo, le dijo, hermano diablo, aquí estoy. Porque era un perseguidor, un asesino. No es que el Señor le dice, ándate a ese lugar porque ahí hay un hombre que se llama Saulo y ese hombre ora y en visión se le ha mostrado que tú vas y pones la mano y recibes la vista. Ándate allá. Pero Señor, ¿cómo voy a ir allá si ese hombre es un malo, un perverso, es el mismo diablo, es un exterminador y cómo voy y me va a matar en ese lugar? Y el Señor dijo, anda, porque instrumento escogido me es ese hombre para predicar el evangelio a los gentiles. Anda, predícale. ¡Aleluya! ¿Cuánta gente no estará por ahí llorando, verdad? Señor, mándame un hermanito, usted está durmiendo. Señor, mándame un hermanito y usted está peleando. Señor, debajo de los puentes, donde estarán esa gente drogándose por la 10 de agosto, váyase caminando con un paquete de tratado y ahí póngase a predicar y entregar tratado. Mire esa gente cómo se está perdiendo. Usted va a la Penny se va ella. ¿Usted dónde va? Tengo que irme de paseo, porque si no, la familia tiene que salir a pasear. Hay una fiesta, pide permiso. Hay un feriado, pide permiso. A todo pide permiso, pero no va a predicar el evangelio. ¿Cuánta gente ha de estar necesitada y tú no estás conectado? Cuando llegó este hombre, Ananías, le dijo, hermano Saulo, Dios me ha enviado para que ore por ti. Y le puso la mano y cayeron esas costras de sus ojos. Y él recuperó la vida. Y ese día, ese hombre comenzó a predicar. Ese hombre que no le estaba diciendo, Señor, perdóname porque fui malo. Perdóname porque pegué a tus discípulos. Perdóname porque los encarcelé, porque maté a algunos de ellos. Perdóname porque fui malo. Dios lo había escogido como un instrumento para gloria de su nombre. Así hay instrumentos que Dios ha escogido en la calle, pero ellos están pidiéndole a Dios, confírmame. De pronto a un drogadicto, un borracho, ese que duerme en la calle, Dios le ha dado un sueño y se ve predicando, se ve cantando, se ve haciendo algo para Dios y nosotros no hacemos nada. ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia está en un CD del infierno. En un CD del infierno, Dios le dice a una mujer que la va a llevar al infierno para que vea las almas cómo se pierden. Le dice, y te quiero llevar para que conozcas y veas cómo las almas están sufriendo. Y la lleva al infierno y ella ve cómo las almas sufrían y lloraban y caían cada 5 segundos, cada 3 segundos. Y el Señor le dice, y quiero que tú prediques esto, porque mi iglesia ya no está predicando, porque mi iglesia está cansada, mi iglesia está enferma, mi iglesia no hace nada por las almas. Así estamos nosotros. Eso es lo que hacemos, pero es una fiesta. Que mi mamita me dijo que había una fiesta por acá y se va con todos los hijos, que no tenga para el carro, pero allá se va arrastrando todo. Pero qué bonito es que uno, ¿verdad?, se proponga en su corazón conectarse con la gente necesitada, con esa gente que quiere una respuesta de una oración, que de pronto están llorando, que están fumando, que están haciendo lo malo, asaltando, hiriendo, tantas cosas, porque el diablo los usa así.
Pero si usted va y le lleva una palabra, como se la llevaron a Cornelio, como se la llevaron a este hombre llamado Saulo, y después se convirtió en el apóstol Pablo, imagínense cuánta gente que pudiera predicar este evangelio de cambio y salvación. ¿Cuántos quieren que Dios le responda a su oración? ¿Cuántos quieren que Dios le responda a su oración? Ya, si tú te has estado desesperando, yo te digo que Dios no te la va a responder, porque ya está el milagro listo. Ya está todo listo, solamente para que usted espere lo que usted le ha pedido a Dios de los cielos. Póngase de pie. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por esta tu palabra que le hemos compartido para gloria y honra de tu nombre.